Olá, bem-vindos à Connective Talks, conversas em torno do mundo do turismo. Hoje contamos aqui com a presença de um amigo, um bom amigo aqui de Portugal, natural de Badajoz, e também empresário, empreendedor e muito mais poderia dizer sobre o António Garcia Salas. O António, eu diria, tem uma visão muito forte sobre a importância das conectividades, das conexões, e é algo que se funde com o turismo. O turismo, para que sea una actividad económica, necesita de conexiones. Si no, no logramos tener dimensión para que funcione. En tu experiencia y en cuanto a estudio de las conexiones, ¿qué te sugiere la importancia de estarnos conectados unos con otros? Bueno, el turismo, una de sus necesidades es la accesibilidad. Si no haces accesible un recurso turístico o un producto turístico, puede existir y podemos sentir muy orgullosos de que exista, y los expertos pueden valorarlo muy bien como algo especial, singular, pero no está accesible al mercado, que es quien tiene que responder. Si hablamos de la industria turística, es muy importante entender que estamos hablando de una dimensión. Una cosa es la artesanía turística, que está muy bien, todo el mundo con sus dificultades puede llegar donde se lo proponga, pero el mercado hay que hacerlo accesible, y para eso requiere medios de comunicación masivos, no un medio de comunicación individual, la bicicleta o un coche particular, o un automóvil, un carro particular. Entonces, hemos hablado de España, de Portugal, pero sobre todo lo que quizás nos define a algunos es la raya. Y la raya, ese espacio entre España y Portugal, o lo que marca es una distancia, porque ha convertido un territorio como zona terminal, como zona periférica, como el final de un camino. Y todos sabemos que al final del camino pues llega menos gente que al principio o a la mitad. Entonces, estas dos visiones de los estados español y portugués, que son en parte una visión del estado francés del siglo XVIII, del despotismo ilustrado, que aquí pues llega la ilustración y el despotismo ilustrado con Marqués de Pombal, en España también pues con Carlos III, y desarrollan o todavía lo implantan mucho más, un sistema radial en el que todo en Portugal depende de Lisboa, todo en España centra en Madrid. Y esto a la larga ha llegado a que todo lo que no existe en Lisboa no existe, todo lo que no está en Madrid no existe, todo lo que no está en los medios de comunicación de Madrid o de Lisboa parece que no existe. Entonces todo es mucho más difícil, no solo el acceso físico, sino el acceso a los medios, a la comunicación y a las conexiones en general, que no solo son conexiones físicas y de movilidad de personas, sino de movilidad de ideas. Sí. Esto hace que en la zona donde nosotros nos movemos hubo una época que fue espectacular, que fue el siglo XVI, a algunos les gustarán más, a algunos les gustarán menos por las connotaciones que hubo, pero hubo unos flujos entre los jerónimos de Guadalupe y los jerónimos de Belén y los de Évora, que también estaban, que generó flujos sobre todo de ideas, en el que se movía de un lado para otro y iban informando de los nuevos acontecimientos, porque además la imprenta se empezó a usar donde más necesidad había, y había dos grandes necesidades: la sanidad, la medicina. La gente se moría en las ciudades por la lepra y la peste y otras enfermedades, y en Guadalupe los jerónimos eran especialistas y había alto conocimiento de la medicina. En Belén estaba el gran conocimiento en ese momento también de la navegación, que era otro de las grandes ciencias, donde también y hubo un desarrollo importante en esta zona, debido, y Elvas y Badajoz pues fueron grandes beneficiadas, grandes músicos, ¿no? Aquí había una gran músico en Elvas, había arquitectos, había teatro, había un gran desarrollo de las artes y de la economía incluso, porque había flujos. Cuando se cortan los flujos, pues deja de haber economía. Hoy, el sector más importante productivo es el turismo, que además en España y en Portugal son los dos sectores con diferencia de mayor intensidad turística de los países desarrollados o de los países de la OCDE. Y claro, nos encontramos con una estructura económica, un modelo económico en España y en Portugal,
en el que, a pesar de la intensidad turística que tienen ambos países, ni siquiera entre las 20 regiones más turísticas de Europa está ni Lisboa ni Algarve, ni siquiera Madrid. Es curioso porque se mueven en otras dimensiones de accesibilidad. En Portugal nos encontramos además ahora con un problema en el que ha habido un boom turístico importantísimo, imprevisible en el 2009, en el 2010. No olvidemos que el aeropuerto de Lisboa ha pasado de 13 millones a 33 millones en 10 años. O sea, el turismo en Portugal ha crecido un 100% básicamente, prácticamente en la década anterior, antes de la pandemia. España, aún teniendo un sector muy maduro, creció un 50%, o sea que no es poco, pero Portugal muchísimo. Sin embargo, sus infraestructuras no crecieron en esa dimensión y nos encontramos en el 2019 prácticamente pues, con la accesibilidad de Portugal colapsada. O sea, ni siquiera es un problema para las zonas de la raya, sino en las propias zonas más turísticas de Portugal empieza a haber un problema de accesibilidad. En los últimos meses, tras la pandemia, o como consecuencia de la pandemia, bajó muchísimo, naturalmente, los viajeros en Lisboa, pero en los últimos 6 meses ya se han incrementado las cifras del 2019 y nos encontramos con un problema de retrasos en los aviones, suspensiones de vuelo. Hay que solucionarlo. Es muy importante la accesibilidad y es muy importante la conectividad en este eje que nosotros llamamos el sudoeste ibérico, que lo definimos como el Tajo y el Guadiana en su encuentro con el Atlántico, un espacio que cuando lo vemos en un mapa físico destaca el verdor, porque ahí son tierras más planas, son valles, son llanuras, que permiten una conectividad que no hay en otras zonas de mayor altura, ¿no? Sitios más montañosos. Y es un espacio que desde hace miles de años fue denominado la Lusitania, que tenía fronteras movibles, más ante momentos que fueron más extensas, otros menos extensas, porque es un territorio que le faltan fronteras físicas. Tiene una movilidad muy bueno, en función de situaciones. Y nos tocó una raya en medio que definió durante 8 siglos, ha definido 2 estados y que ha condenado a esta zona en general a ser una zona de aislamiento, de defensa militar especialmente. Permíteme hacer una pregunta. Tú has sembrado muchísimo entre Portugal y España la conexión Lisboa-Madrid. Sí. Y en tu visión, o sea, la conexión por ferrocarril. Sí, bueno, es la que hay. O sea, nosotros estamos intentando las conexiones en su conjunto. Exacto. Pero algo que para muchos puede ser muy ambicioso, hay que concretarlo con cosas que se pueden hacer a corto plazo. Y probablemente la infraestructura que en este momento debemos de visualizar más es el ferrocarril, porque forma parte no solo de la conexión de España con Portugal o de Lisboa con Madrid, sino forma parte de la red transeuropea de transporte, sí, que tiene una financiación especial, que hay veces que en Portugal ocurre con bastante frecuencia, que se planifica muy bien. Yo creo que es difícil inventar algo nuevo, se ha pensado ya casi todo, ¿no? Sí. O sea, no estamos hablando ahora que se me ha ocurrido, y cuando prácticamente ya se está a punto de hacer, surge un nuevo tema para retrasar la decisión. Pero cuando al final se decide, se suele ejecutar muy rápido, bien. Creo que hay buenos ingenieros en Portugal y constructoras que permiten llevar a cabo bien los trabajos. Vasco de Gama, por ejemplo, es un ejemplo, o el 25 de abril, ¿no? Son 2 obras extraordinarias. Pero también en este momento, la conexión que se está haciendo entre Évora y Elvas, que es la más importante que se ha hecho en los últimos 100 años en Portugal, parece que se quiere como ignorar. Y es una obra que se retrasó, se paró, pero una vez que se ha puesto en marcha, se está haciendo con una cierta eficacia, como se hizo Anqueva, que se estuvo 50 años pensando si hacer o no hacer, y yo creo que cuando se empezó a hacer no se lo creían ni muchos portugueses, y de pronto está terminada, muchos técnicos niegan que eso se va a llenar y que tardará años en llenarse, y en 2 años se llenó, sí, y que eso no iba a ser rentable, y hay 120.000 o 130.000 hectáreas, que está siendo una revolución, y pasó con el puerto de Sines, también muchos retrasos, y cuando se hace, pues todo el mundo tiene una satisfacción inmensa de que se ha hecho. Ahora, el gran reto está
en todo Portugal, en dos obras fundamentales para todo Portugal. El nuevo aeropuerto de Lisboa y la nueva travesía del Tejo. Sí. Ambos van a estructurar el resto de conexiones. O sea, la conexión norte, Lisboa, Faro, Vigo, la norte-este de Guarda, Salamanca, la otra más sur de Évora, Badajoz, Mérida, y la sur del todo, de Faro, Huelva, son las cuatro conexiones que siempre hay un consenso de que son necesarias. Naturalmente hay unas que se hacen urgentes, o Porto se hace urgente porque no puede esperar, pero las cuatro son necesarias si queremos hablar de país, de Portugal en su conjunto, y no al final de abandonar la mayoría. No olvidemos que en España la raya es un 17 o un 20% máximo, pero en Portugal son 2/3 partes del territorio de Portugal. Y parece como que solo se habla de una pequeña franja muy importante de Lisboa, Porto, importantísima, y hasta digo, o sea, pero las cuatro son muy importantes y de dimensiones distintas. O sea, la conexión de ferrocarril Lisboa-Madrid es una conexión que forma parte de la red europea de transporte, la red básica del corredor atlántico, que hay un compromiso de terminar en el 2030. O sea, ha dado dinero a Europa para que esa conexión exista y ha dado una importante... o sea, el tramo de Évora ha tenido un coste de 650 millones y casi 400 son de financiación europea. O sea, realmente el presupuesto de Portugal es de 200 millones. ¿Y vamos a tener personas en esa línea? En esa línea, muchísimas. Mira, el vuelo internacional más importante de Madrid es la conexión Madrid-Lisboa. Aproximadamente hay 1.600.000 personas al año. En los últimos 6 meses se están superando la cifra de 2019. Es decir, hay entre 5 y 6.000 personas al día hacen Lisboa-Madrid. En la situación actual de vuelo de avión, en el que además todos sabemos que hay retrasos y hay muchos problemas. Bueno, pues ese vuelo Lisboa-Madrid de 6.000 personas, hay algunos expertos que dicen que al menos el 30% de las personas que vuelan en el avión tienen pánico al avión y que si tienen una alternativa, rápidamente elegirían otra alternativa. Pero también dicen que hay otro 30% que es que no superan ese pánico, que no vuelan porque no lo pueden superar. O sea, que estamos hablando de que muy probablemente en el momento que haya un solo tren, pues habrá 1.000 o 2.000 personas, 1.000 personas que van a demandarlo. Bueno, estamos hablando ya de 3 trenes diarios con los que empezar. En España la experiencia ha sido que en cuanto ha habido una línea de alta velocidad o de una velocidad interesante o un tren fiable y cómodo, enseguida se ha incrementado la movilidad entre esas dos ciudades. Y además, cuando está ya funcionando, lleva unos meses simplemente, más del 60% del tráfico del avión se traslada al tren. O sea que eso, dudarlo en estos momentos no tiene la menor duda. Otra cosa es que si va a tener los tráficos que tiene Madrid-Barcelona, que son 50 trenes al día, pues probablemente no. Y al principio, pero teniendo estas dos grandes ciudades, Lisboa y Madrid, que son dos grandes ciudades que a veces digo que esto es como California, en el que existe un California que es un único destino, aquí tenemos 200 destinos en el espacio ese como California, y dos grandes ciudades, Lisboa y Madrid, que no son menos que Los Ángeles y San Francisco, son tan importantes. Y turísticamente me atrevería a decir que mucho más. Entonces, a corto plazo, la única solución que tiene Lisboa, y perdonad que no sea tan contundente, para la accesibilidad, es compartir con Aeropuerto Madrid, que permite incluso en muchos casos, para un porcentaje, no todo, que alguien venga por Madrid y salga por Lisboa, o llegue por Lisboa y salga por Madrid. Simplemente con eso estamos duplicando el tráfico, la capacidad de accesibilidad a Lisboa, ¿no? Que no es poco. A corto plazo vamos a conseguir tener un nuevo aeropuerto. ¿Cuántos años? ¿3, 5, 10, 15? Ojalá cuanto antes. Y es una decisión que tiene que tomar este año y el compromiso es que sea este año de decisión. Y todo el territorio entre Lisboa y Madrid
con una conexión fuerte, va a tener otro crecimiento. Es que, o sea, no vamos a mejorar el escenario, vamos a transformarlo. Es un nuevo escenario. O sea, vamos a pasar en toda la zona de Elvas, Badajoz, Évora o Mérida, ¿no? esta zona rayana ampliada, vamos a pasar de ser territorio periférico, terminal y incomunicado a un territorio central. Antonio, una vez más, gracias por tu visita y nos vemos pronto. Muchas gracias. A vuestra disposición.